Hola, ¿qué tal, hermanos? Bendiciones. La paz del Señor sea con todos ustedes. Y bueno, una semana más contentos de estar nuevamente con ustedes, aunque sea por este medio, ¿verdad? Sabemos que aquí en este país las cosas son muy difíciles, las distancias son muy largas, pero no nos vamos a detener. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes, avanzando en lo que Dios ha propuesto en nuestros matrimonios como familia. Sabemos que estamos luchando, estamos en una pelea continua con la familia, pero no nos vamos a detener. Dios está con nosotros, Dios está creando cosas nuevas dentro de nuestra casa. Yo espero que también dentro de su casa tengan nuevos proyectos y nueva visión para que este año sea un año de gran bendición para su casa. Amén. Y que pronto juntos superemos muchas cosas. Amén. Amén. ¿Quieres dar la bienvenida también? Sí, hola hermanos, qué bueno que están aquí todavía con nosotros. Espero que les esté sirviendo mucho Amén. este estudio. La verdad es que a nosotros nos está sirviendo porque a pesar, es bueno ir renovando y refrescándose cada vez más. Amén. Y seguir aprendiendo. Gracias por estar aquí con nosotros y vamos a darle. Amén. Continuamos. Y bueno, algo que queríamos comentarles es que, bueno, estamos cambiando un poquito el formato, aunque no vamos a parar. Yo les comentaba, simplemente queremos mandar este video. Lo vamos a estar proyectando por YouTube. Vamos a utilizar mucho la plataforma de YouTube. Y yo les pido por favor ahí en el amor en Cristo que sigan la plataforma de YouTube de nuestra página de internet. Se llama La Mies Austin. Y bueno, ahí va a estar encontrando todos los capítulos. Queremos que no se pierda ni uno solo. El día de hoy vamos a empezar con una nueva serie en donde el libro nos está llevando ya. Identificamos en la primera sección, ¿verdad? Los temas pasados. Estamos identificando errores, problemas dentro de nuestro matrimonio. Y ahora, en este segundo bloque de capítulos, vamos a estar estudiando cómo podemos entonces ya superar, una vez identificados los problemas, cómo superar esas crisis. Así que, bueno, aunque no nos conectemos con Zoom, la verdad es que es un poquito difícil esta comunicación con Zoom. Tenemos muchos bloqueos, etcétera. Yo sé que usted va a ver este video y es exactamente lo mismo. Si tiene algunos comentarios, escríbalos ahí mismo en YouTube o personalmente. Puede escribirnos y hacernos preguntas y claro que estamos dispuestos para contestar sus preguntas. Amén. Y bueno, bien le decía, vamos a tocar este segundo bloque. Dios va a bendecir mucho nuestras vidas, nuestro matrimonio. Y yo espero que en este momento usted ponga toda su atención, todo su anhelo de aprender más de la palabra. Amén. Y vamos a orar el día de hoy. Le voy a pedir a mi esposa si ora, por favor. Señor, hoy te damos gracias, Padre, por esta reunión, porque Amén. estamos aquí, Padre. Yo te pido, Señor Jesús, que tú estés con cada uno de los hermanos en su hogar, Señor, que tú les ayudes, que tú les penetres con esta palabra, Señor Jesús, pero que esta palabra la lleven a cabo, Señor Jesús. Dales mucho amor, Señor Jesús, ayúdalos en su matrimonio, Sí, Dios. para ir mejorando, Señor Jesús. Cada día más podamos ser mejores, Señor. Hoy te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y bueno, estamos hablando, el capítulo 5 se llama Superemos la crisis. Algo que yo reflexionaba en mi mente y en mi corazón es cómo hemos nosotros como matrimonio y podemos avanzar y podemos superar las crisis que hemos tenido. Sin duda hemos tenido muchas crisis en el transcurso de nuestra vida. Sin Cristo obviamente pues las crisis no, se ven sin solución. Pero la verdad es que cuando estamos en Cristo tenemos una esperanza de que las cosas van a mejorar. Amén. Por eso no nos rendimos. Por eso es que seguimos adelante. Por eso es que creemos que la palabra va a surtir un efecto poderoso en nuestra familia y las cosas pueden cambiar. Pero yo pensaba, yo analizaba, no sé mi esposa, pero yo analizaba. Cada vez que nosotros hemos podido superar crisis, yo puedo identificar 3 crisis en nuestro matrimonio. La primera es cuando llegamos a Cristo, ¿verdad? Porque antes de conocer a Cristo, de verdad no luchábamos por un matrimonio bien. Si bien teníamos el deseo de ser felices, de vivir bien, no sabíamos cómo hacerlo. Entonces yo puedo identificar la primera crisis cuando llegamos a Cristo, puesto que el mundo nos había separado, nuestras pasiones juveniles
hicieron que nos separáramos. Ahí enfrentamos nuestra primera crisis, cuando ya peleábamos con Dios, porque sabíamos que no podíamos estar separados, porque Dios quería una restauración en nuestras vidas, y Dios es un Dios de familia, Dios cree en la familia, y por ende, si yo me entrego al Señor y le confieso como el Señor y mi Dios, pues obviamente voy a enfrentar esta crisis ya con Dios. Pero aún así, de verdad que fue muy difícil esta primera crisis para mí. Fue luchar con mis propias batallas y luchar con la batalla del ego, que muchas veces los matrimonios batallamos, que en efecto nos hace daño lo que la otra persona nos daña, nos hace. Pero cuando nosotros identificamos ya una restauración en el matrimonio, aprendemos a identificar los problemas de nuestro matrimonio, de nuestra esposa, en ese caso como varones. Y yo espero también que como mujeres identifiquemos los problemas del esposo, cosas que antes no veía. Por eso se dice que ya ahora mi batallar es doble, porque ya batallo para que mi esposa avance y yo también para que pueda yo avanzar en Cristo. Amén. Así que yo puedo identificar esa primera crisis. Segunda crisis fue cuando íbamos antes de venir a Estados Unidos, hace aproximadamente 5 años. 6 años, tuvimos una segunda crisis, ya en la iglesia, ya líderes, ya estábamos nosotros, bueno, en lo personal yo estaba trabajando con los varones, mi esposa trabajaba con los niños, aparte estábamos bien inmersos en el servicio de la oración, en la intercesión de guerra espiritual. También estábamos, el pastor nos invitó a participar de manera paulatina en la oración de liberación en una sesión personal con los hermanos. Ya ese era meramente personal. Pero aún con todo este liderazgo que yo te estoy hablando, con todos los estudios que teníamos, discipulados, el instituto bíblico, teníamos nuestra célula en casa, estábamos liderando ya la célula en casa y experimentamos una segunda crisis como cristianos. Y yo pude identificar esta segunda crisis exactamente como la primera. Y sabes, en la tercera crisis fue aquí dentro de los Estados Unidos, hace tiempo, ¿verdad? A mediados de la pandemia. Todo esto trajo una revolución y presentamos una crisis también como matrimonio. Pero las tres crisis yo puedo identificar que las hemos superado a través del trabajo y del esfuerzo constante que nosotros hacemos dentro de ese bloque de crisis. Dentro de la crisis nosotros pudimos superarla al hacer un esfuerzo y hacer cambios que sabíamos que Dios nos estaba llamando a hacer, ¿no? Entonces, en síntesis, para introducir este mensaje, yo puedo decirte que la superación de la crisis siempre va a representar un esfuerzo. No sé mi esposa si tenga algún concepto diferente de cómo hemos superado esta crisis. A lo mejor yo estoy contabilizando 3 crisis, pero a lo mejor para ella fueron 2 o 5, ¿no? En realidad yo he experimentado 3, pero bueno, quizás ella pudiera tener otro concepto. Bueno, de la primera crisis que tú mencionas, no fue tanto para mí, fue más para ti. Uh-huh. Y sí fue con Dios, y sí fue un poco difícil porque fue más cargada a ti, pero realmente también yo la sentí. Y la segunda crisis yo la sentí muy cargada para mí y no tanto para ti realmente. Uh-huh. Y la tercera crisis que tú mencionas no la veo mucho como crisis matrimonial, sino más bien una crisis de familia. De un cambio, ¿no? Un cambio de vida, un cambio cultural, un cambio de tierra, todo completamente, pero fue algo familiar. También la responsabilidad del ministerio, quizás, ¿no? Sí, uh-huh. Comenzamos a vivir algo que no habíamos hecho y yo pienso que fue muy diferente, pero en cuanto a matrimonio, para mí, fuerte, fue una crisis. Sí, que fue la segunda. La segunda. ¿No? La segunda. Entonces, y sí, solamente con Dios pudimos salir adelante. Las otras fueron crisis pequeñas y muy diferentes. Uh-huh.
Sí, así es. Y vaya, siempre va a representar un esfuerzo. Yo siempre digo que las personas que no están dispuestas a luchar por su matrimonio es doblemente difícil o casi imposible que se pueda restaurar una relación. Ahora, para superar una crisis, primero tuvimos que haber identificado que había un problema y eso es lo que nos dedicamos en los capítulos pasados, en identificar los problemas reales del matrimonio y no, como matrimonios cristianos no estamos exentos de sufrir este tipo de crisis, ¿no? Al contrario, yo creo que Dios las provoca también para hacer cambios en nuestras vidas. Pero me encanta cómo dice aquí el capítulo 5, superemos la crisis, dice cuando no sepamos y define, ¿verdad? Cómo se superan la crisis. Fíjate, dice, cuando no sepamos qué decir o qué hacer, simplemente abracemos y escuchemos. Eso será suficiente. Y digo yo, identificando esas tres crisis, yo digo, lo menos que yo quería era abrazar a mi esposa. Y lo menos que yo quería era tener una buena comunicación con ella, sino tenemos el deseo carnal de que la otra persona experimente un dolor, el dolor que yo estoy sufriendo, el dolor que yo estoy padeciendo. Puede ser también una crisis de depresión, de ansiedad o económica. Puede ser que no, la crisis no sea en las dos personas, o sea, familiar, sino puede ser que a uno de los dos le esté yendo mal en una crisis y la otra persona no. Pero como yo estoy teniendo una crisis existencial en el área económica, o en la depresión, ansiedad, etcétera, trato de contagiar a mi esposa para que ella sufra lo que yo estoy sufriendo. Es como una especie de contaminación para repartir y que el dolor sea para todos y que todos sientan tu necesidad. Lejos de eso, lo que menos quería era yo abrazar a mi esposa. Pero, ¿sabes? No solamente es abrazar y decir, ok, te abrazo, mira, como no sé qué decir en esta crisis, no sé cómo superarla, pues te voy a abrazar. No. Yo creo que también define, ¿verdad?, el abrazar esta temporada, el abrazar este tiempo en donde Dios está moldeando, en donde Dios está puliendo, en donde Dios está lijando y saber que este proceso que estamos pasando, llamada crisis, tarde o temprano va a pasar. Pero hay otra palabra significativa dentro de la superación, dentro de las crisis, que dice escuchar. Y sabes, lo que menos queremos es hablar con Dios, lo que menos hacemos es escuchar a Dios, preguntarle cosas, porque creemos que nosotros tenemos la solución para salir adelante. Y determinada, ahora, la crisis se representa de diferentes maneras, ¿no? A veces vemos crisis como un caos, pero el caos yo creo que es una explosión de la crisis. Pero una crisis puede ser un silencio, en determinado tiempo, un lapso, puede representar crisis. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se callan, muchos varones que saben que son los varones de su casa, que son los responsables de llevar dinero y prefieren callar antes de mantener un caos dentro del hogar. Estoy listo para sufrir, estoy listo también para sacar este barco adelante y mi crisis nadie la va a saber, pero no significa que no haya una crisis. También el matrimonio y también la familia se representa el caos o la crisis a través del silencio. Amén. Amén. Ahora dice, todo se engloba en el perdón. Sabemos que el primer paso para superar una crisis es el perdón. Hemos estudiado mucho, de hecho el tema es el lenguaje del perdón. Pero fíjate lo que dice. Al perdonar, ¿quieres leerlo? Sí. Ajá. Dice, al perdonar no estamos aceptando o validando lo que ocurrió. No otorgamos el perdón para que la otra persona siga con la misma conducta. Perdonamos para eliminar el dolor que nos ha provocado la ofensa. Amén. Y algo que yo le platico a mi esposa y yo mismo experimenté, que a mí me ha tocado perdonar a mi esposa, ¿no? Yo sentí en la segunda temporada de Crisis que tuvimos, sentí que ella era como una persona con doble personalidad, ¿verdad? Que fingía muchas veces el perdón, ¿no? O el arrepentimiento, yo lo sentía fingido. Y Dios la trajo a ella, por eso dice que la segunda crisis fue más difícil para ella,
Porque Dios la trajo en una etapa en donde ella ya estaba sintiendo su pecado, ella ya estaba sintiendo la necesidad de ser perdonada. Pero algo que yo pude ganar en esta segunda temporada es el perdón. Y sabes, yo siempre le comento a mi esposa, yo pude experimentar y pude comprender lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario en el momento que a mí me ha tocado perdonar a una persona. Porque ese dolor de no querer perdonar, yo entiendo que muchas veces las parejas o los esposos se hacen demasiado, nos hacemos demasiado daño, que lo menos que queremos es perdonar a la persona, queremos dividirnos, queremos separarnos, queremos, aunque sea por un corto tiempo, queremos no hablar con la persona. Pero sabes, esa parte, ¿verdad? De donde Dios, donde Jesús vino a la cruz del Calvario y Él no ver nuestras transgresiones, Él no ver nuestros pecados, el que Él no haya visto lo sucio que yo era, me hace saber cuánto me amaba porque Él me perdonó a través de la cruz del Calvario. Él llevó ese cuerpo, su cuerpo lo llevó a la cruz del Calvario y ahora puedo entender, porque me ha tocado perdonar a una persona, me ha tocado comprender o he podido comprender cómo Jesús se sacrificó en esa cruz del Calvario. Ahora, lo contrario, no sé si tú lo puedas experimentar o lo has podido experimentar, pero lo contrario es la falta de perdón. Y yo creo que una persona que tenga la oportunidad de perdonar a alguien y no lo haga, yo creo que es muy difícil, no quiero decir que no suceda, pero es muy difícil que entienda el amor de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Es que si tú no perdonas, tú te vas atando a esa persona. Si tú realmente perdonas de todo corazón, tú estás libre. O sea, el perdonar es una obediencia. Por obediencia, tú vas a ser libre. Claro. Porque muchas veces dices, no lo voy a perdonar porque no me nace. Claro. Entonces, como no me nace, no va a ser un perdón genuino. Pero realmente lo que tú estás haciendo es atándote a esa persona. Claro. Y mientras tú sigas con esa atadura, no vas a ser libre, vas a traer arrastrándola a todos lados. Claro. Entonces no la vas a soltar. Si tú perdonas, tú eres libre. Amén. Aunque te duela, ¿cómo puedo perdonar a esta persona? ¿Por qué me lo estás pidiendo? No me nace, sé obediente. Dios te lo pide, sé obediente y Dios te va a hacer libre. O sea, el perdón es personal. El perdón es para una sola persona, no es para que está bien, te voy a perdonar y tú ya vas a estar bien conmigo. No, es para ti, realmente. Claro, ¿no? hace tiempo, estoy recordando esto que está diciendo mi esposa, estoy recordando que hace tiempo vino a nosotros una mujer y ella hablaba que no podía perdonar al esposo y le preguntábamos, oye, pero ¿te lastimó? ¿Te engañó? No, es que no sé, pero siento rencor en contra de él, siento que no lo puedo perdonar. Y en un proceso de liberación, de sesiones de liberación y oración, obviamente ayuno también, que son partes muy importantes en la vida del cristiano, en el crecimiento del cristiano, identificamos que en el pasado ella había sido engañada por su expareja o exnovio, quizás es esposo, no sé, pero dice que ella sentía mucho dolor todavía al recordar cómo este ex le había sido infiel. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Llevarla a un proceso de perdón no hacia su esposo, sino hacia la otra persona. Alex. ¿Por qué? Porque como dice mi esposa, te ligas, ¿verdad?, a una maldición de falta de perdón. Y todo lo que pase dentro de tu matrimonio, aunque tu esposo o tu esposa no haya tenido la culpa, siempre lo vas a traer a cuentas. ¿Por qué? Porque no has podido soltar a aquella persona que te lastimó. Entonces, sucede con la suegra, ¿no? Mi suegra me hizo mucho daño y ahora todas mis suegras, que a lo mejor me caso nuevamente o tengo, hablando de jóvenes, ¿no? Sí, claro. O sea, yo me supongo en un joven que tenga una novia y que tenga odias a la suegra, ¿sabes? Si no hay ese perdón, en tu matrimonio siempre te va a perseguir el que odies a la suegra, porque aunque a la suegra sea muy buena, siempre vas a tener eso, porque hay una raíz
de rencor, de resentimiento, y siempre vas a identificar a la persona que está a tu lado para poder sacar lo que tu mente, tu corazón, tu alma te está pidiendo. Obviamente hay que sacarlo, ¿no? Ahora, escucha, el perdón trae paz al corazón, aclara pensamientos. Por eso muchas veces tenemos que decimos, espera que se enfríen las cosas, porque de manera caliente, con la cabeza caliente, no podemos aclarar esos pensamientos. Entonces el perdón trae paz al corazón, aclara pensamientos y nos ayuda a ordenar nuestras emociones. Dice, por eso, antes de comunicar lo que sentimos, o sea, antes de hablar, me encanta cómo dice la Biblia que seamos tardos para hablar. Es decir, tranquilo, eso trae sabiduría a nuestra vida. Dice, por eso, antes de comunicar lo que sentimos, debemos perdonar. Por eso es decir, dame chance, dame unos minutos, voy a caminar. ¿Para qué? Para que se enfríe nuestra cabeza y podamos comunicarnos. Dice, si hablamos emocionalmente afectados, posiblemente vamos a ofender de la misma manera que fuimos lastimados, lo cual va a crear un ciclo que nunca va a terminar, donde nos ofendemos continuamente porque estamos heridos. Todos hemos podido experimentar eso. No, es que tú me dijiste eso. ¿Y qué responde la esposa? No, es que tú me dijiste esto. Pues yo te hice eso porque tú me dijiste eso. Y si ven, es una rueda de la fortuna que sube y que baja y que es interminable. Amén. Entonces, antes de hablar, tenemos que esperar a que las cosas se enfríen. Y fíjate que algo muy importante es que si tú perdonas, tú puedes expresar ese dolor, ¿no? Puedes platicar, ¿sabes qué? Pero ya después, no inmediatamente. Después, no tiene pila. Ok. Puedes expresar lo que te dolió y tú puedes ser libre, tú puedes decir, me dolió esto, no me pareció, pero si tú no lo perdonas, lo que va a pasar es que va a aumentar ese dolor, ese resentimiento, y en lugar de un dolor pequeño ya va a ser algo tan grande que ni tú mismo vas a poder aguantar con eso. Entonces es bueno perdonar, sí es bueno perdonar, porque tú te liberas, porque tú puedes platicarlo, tú puedes hablarlo. Si tú no perdonas, ¿qué va a hacer? Te vas a alimentar más de odio, de rencor, de resentimiento, y a la única persona que le va a hacer daño es a ti. ¿Sí? Amén, claro. Y bueno, queremos leer Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Si tú estás apuntando, apunta por favor. Dice Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 4. Si me puedes ayudar. 3, del 12 al 4. Del 12 al 4. Ahí está. Del 12 al 14. Dice. Del 12 al 14, perdón. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Y bueno, aquí hay una palabra clave, dice, como escogidos de Dios. Yo no puedo asimilar, en mi mente no puede asimilar que Dios me haya escogido desde el vientre de mi madre. O sea, de verdad me hace una persona tan importante que no lo puedo creer. Me hace una persona para Dios, ¿no? No para mí mismo, sino como Dios ya nos ha llamado por amor. No es porque seamos perfectos, no es porque seamos superdotados en la materia o superdotados en nuestra mente y que seamos personas super teológicas, ¿no? Y no, la realidad es que no, la realidad es que por su gracia es que hemos sido llamados y salvados para su honra y su gloria, amén. Dice, hemos sido escogidos para Dios. Entonces, así como ustedes han sido escogidos, nosotros hemos sido escogidos, dice, tolérense en amor, tolérense los unos al otros, porque si mi esposa no se merece el amor o el perdón, porque pienso que no se identifica en mi vida, en mis pensamientos y en mi forma de ser, eso no lo hace una persona mala.
más bien tengo que tolerar que ella es una persona totalmente diferente y gloria a Dios. Porque yo creo que si fuéramos iguales, pues no tendría como que ese sentido, ese sal en nuestra vida, ¿verdad? Ese azúcar, como dicen los cubanos, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, esa chispa, ¿verdad? Que a veces se necesita para sentirse vivo. Y sabes, el tolerar a la persona, yo creo que te va a identificar a ti mismo como una persona que Dios toleró tu pecado y que perdonó tu pecado y que aunque lo merezca o no lo merezca, más bien aunque no lo merezca, así Dios me ha llamado. Y así yo puedo decir, pues si Dios me perdonó siendo tan malo, algo que me recuerdo mucho es que yo fui con mi pastor y fui a quejarme de mi hijo, ¿no? Porque andaba ahí en cosillas raras y cosillas que no estaban bien para Dios. La cachábamos y Dios lo tenía bien acorralado, ¿no? Algo que te puedes identificar en los jóvenes, cómo Dios ha llamado a tu hijo, a tu hija, es como en cualquier problema siempre Dios está ahí, sale a la luz porque Dios quiere tenerlos ahí dentro del redil. Y así estaba mi hijo, ¿no? Entonces yo fui con el pastor y le dije, oye, pastor, pues es que mira, mi hijo. Entonces el pastor se recarga así como que dice, oye, ¿qué porcentaje piensas que tu hijo es a lo que tú eras en su edad? Le dije, no, pues ni el 30%. Dice, exacto. Entonces eso es tolerancia, saber que tú te equivocaste más y aún con esa equivocación Dios te llamó. ¿Tú crees que Dios no ama a tu hijo y que se tiene que equivocar? Y así mismo con nuestro matrimonio, pues claro que mi esposa se va a equivocar porque no es perfecta y gloria a Dios por eso. Claro que yo me voy a equivocar, pero dice, así como el Señor los perdonó a ustedes, ustedes también perdonen entre ustedes mismos, ¿no? La oración modelo lo dice, Señor, perdona nuestras ofensas, como así nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, y algo que tenemos que hacer, bueno, por ejemplo, a mí me costaba mucho, me costaba, voy a hablar ya en fe, me costaba reconocer que yo la había regado, pero muchas veces, como dicen, perdona porque a ti también te han perdonado, y muchas veces decimos, yo me porto bien, yo hago todo bien, y realmente, o sea, muy en los secretos sabemos que hay cosas que hemos hecho que no son gratas. Entonces, y Dios no lo ha sacado a la luz, ¿por qué? Porque te está dando chance a que tú puedas perdonar. Entonces, si tú eres necio en no perdonar, pues Dios va a usar eso para trabajar contigo. Porque si tú no perdonas, realmente te quedas atrapado en ese odio, en ese rencor, y lo único que va a pasar es lastimar tu relación. Tu relación matrimonial va a ser lastimada y también la confianza. Y sabes, cuando tú no perdonas, tú no puedes ver las virtudes de tu esposo. Tú no puedes ver, lo único que tú vas a ver son todos los errores. Pero realmente, si tú haces una lista, cuáles son sus virtudes y cuáles son sus errores, tenlo por seguro que la lista de virtudes va a ser más grande. Entonces, tienes que aprender a perdonar. Tienes que aprender a soltarlo por el bien tuyo. amén. No te pierdas estas virtudes que realmente son de tu esposo, porque le dices, yo no sé por qué me casé. Pues claro que sí sabes por qué te casaste, porque estabas enamorado, ¿no? Entonces, no puede ser algo malo todo el tiempo. Claro. Por eso la Biblia habla, ¿no? Dice, gózate con la mujer de tu juventud, porque cuando estábamos jóvenes, bellos, sin canas, sin entradas, ¿verdad? Delgaditos, Sí, nos gozábamos y nos encantaba. Por eso la Biblia dice, hey, no te olvides de tu juventud, así como amabas a tu esposa, así ámala. claro. Y fíjate, dice, lo que está diciendo mi esposa, lo dice aquí el libro, dice, si no perdonamos, entonces quedaremos atrapados por una raíz de odio y rencor y resentimiento, y esto va a lastimar la relación y la confianza. Sin perdón solo veremos los errores y no los aspectos buenos de nuestro esposo o de nuestra esposa. Entonces, yo me identifico. A veces cuando estoy enojado nada más veo los errores.
Y así me dice mi esposa, es que tú nada más ves lo malo, o sea, hay cosas buenas también. Y en realidad sí, todo se trata de enfoque y todo se trata de decisiones. Amén. Ahora, escucha, el perdón, vamos a estudiar, son 7 puntos del efecto que va a hacer el perdón en nuestras vidas. Un efecto positivo, obviamente. El efecto número 1, ver lo ocurrido Como un error. como un error. O sea, visualizar la realidad, ¿no? Ese es un efecto que cuando tú perdonas vas a poder identificar en dónde realmente están las fallas. Punto número 2. Recuperar la paz y la capacidad de acercarnos confiadamente a nuestra pareja. Wow, o sea, qué padre, ¿no? O sea, recuperar la paz, o sea, significa que en algún momento tuviste paz y el anhelo de todo matrimonio es tener paz en nuestras vidas. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso Dios quiere que iniciemos con estas sesiones, con temporada de perdón y soltar el rencor, ¿no? Soltar. Y algo importante es acercarse, porque cuando tú estás enojado, lo único que quieres hacer es pasar a rozarse, o sea, y realmente pones la almohada a la mitad de la cama y lo único, o sea, no quieres ni tocarlo, ¿no? Uh-huh. Porque hay un rechazo, Claro. y eso no es bueno. Entonces hay que regresar y confiadamente acercarse, abrazarlo, o sea, estar ahí con él, ¿no? Amén, amén. Nosotros trabajamos mucho en masajitos, Sí. ¿no? Masajitos, híjole, yo cuando ya me enojo con mi esposa y quiero recuperarla, le digo, sube tu pie aquí en mi pierna y le empiezo a hacer masajito porque necesitamos ese tacto, necesitamos esa comunicación corporal de decir te necesito y mira aquí estoy y de verdad que sí se puede, simplemente yo creo que es una decisión, la decisión del perdón. Punto número 3, borrar, híjole, de verdad eso cuesta mucho trabajo, pero de verdad sí se puede. Sí, se puede. Borrar la lista de todas las ofensas recibidas, sea cual sea. No importa, si tú ya decidiste perdonar, bórralo. Como si nunca hubiera pasado. Oye, pero me dolió. Sí, claro que te dolió. Simplemente en tus conversaciones bórralas. Claro que va a venir a tu mente un recuerdo, hay un dolor y el diablo sabe precisamente en dónde dañarnos, en hacernos recordar lo que vivimos en un pasado. Pero si tomas tú la decisión de no mencionarlo, de verdad que Dios va limpiando tu mente y cada vez se va haciendo más lejano ese suceso hasta el momento que tú sientas esa paz y ese amor y ese perdón en tu vida. Amén. Amén. Siguiente punto. Quitar la carga emocional que estanca nuestro crecimiento personal. Cuando tú estás cargado emocionalmente, no puedes ver más allá, porque estás cegado y estás viviendo en el pasado. Ya no estás viendo el presente, que tu pareja ya cambió, no estás viviendo el futuro, qué es lo que te depara con esa persona, sino vives atado, cegado, cargado de todo el pasado. Entonces tienes que liberarte, tienes que crecer personalmente, tienes que ser maduro, no puedes estar viviendo en ese estancamiento de no perdonar. Claro. O sea, no. Sí, es literal como traer una carga, una mochila ahí llena de piedras, no vas a poder avanzar. O sea, ¿cuánto puedes caminar con unas 20 libras cargando? ¿Una milla? ¿2 millas a lo mucho? No. O sea, de verdad tenemos que quitar esa carga emocional en nuestras vidas que tanto daño hace. Amén. Siguiente punto, dominar las emociones heridas. Algo que me encanta cómo lo define en algún punto la psicología es que decimos, no, es que Paolo es de carácter fuerte. Oye, ¿por qué lo dices? Porque se enoja mucho. No, en realidad ese es un carácter débil. Porque no hemos podido aprender a dominar nuestro carácter, nuestro temperamento. Algo no va a cambiar, que somos personas diferentes y tenemos que ser personas auténticas, tal y como Dios nos hizo, sí, pero dice la Biblia que tú y yo vamos creciendo a la estatura del varón perfecto que es Cristo. O sea, nuestro carácter tiene que ser dominado como Cristo dominó también su carácter. Acuérdate que Él fue tentado, él también tuvo, dice la Biblia que Él tuvo todas las tentaciones que tú y yo tuvimos, sexuales, de dinero, de economía,
tentaciones, cualquiera que tú puedas imaginarte. Tuvo miedo, ¿verdad? También se entristeció, tuvo ansiedad. Entonces, pero dice la Biblia, cuando él más hambre tenía, él mismo dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, eso es dominar nuestras emociones. O sea, ok, mi cuerpo tiene ganas, mi boca tiene ganas de florear palabras, pero en ti está dominar esas emociones y esas heridas. Amén. Domínalas. De verdad que va a ser difícil, pero cada día va a ser más fácil para ti poder superar ese tipo de emociones. Amén. Dice, aprender el uno del otro. ¿Qué puedo aprender yo de mi pareja? Es tener el control de una pelea. ¿Por qué? Porque hay veces que cuando peleamos, hay veces que Paolo se enoja y explota, ¿no? Y empieza a hablar. Entonces yo me quedo callada. ¿Por qué? Porque es su turno, ¿no? Y hay veces que los dos explotamos y los dos queremos hablar al mismo tiempo. O sea, eso es normal. Pero yo lo que he aprendido de él es que él se queda callado. Piensa, medita, dice, pasó esto porque hicimos mal en esto. Y a mí no me gusta pensar. O sea, a mí ya pasó, ya no hay que arreglarlo, ya no más. Y él tiene esa virtud, que él medita en qué hizo mal, qué fue lo que hizo mal, para mejorarlo, ¿no? Y eso es lo que yo puedo aprender. Claro, sí, yo puedo aprender de mi esposa que en el momento crítico ella espera, ella sabe esperar y sabe antes de una explosión, un caos, ella aprende a esperar. Entonces eso me gusta, ¿verdad? Ella no se desespera y yo he aprendido también a esperar en un momento para no vivir ese caos en nuestra vida. Siguiente punto es reconocer que somos capaces de mejorar. Sí. Eso es inevitable. Yo siempre digo, el gordito buleado de la escuela siempre va a levantarse y dice, ya estuvo. Y esa capacidad Dios nos la ha dotado de decirle al enemigo, a nuestras angustias, a nuestro temor, a nuestra depresión, a todo lo que estemos pasando, decir, hasta aquí llegaste. Yo puedo mejorar, yo puedo ser diferente, yo no soy este tipo de persona. La vida o las circunstancias me han convertido en una persona totalmente diferente, pero sé que puedo mejorar. Y sobre todo podemos hacerlos siempre y cuando estemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y fíjate que el amor más real que existe es cuando nos aceptamos y nos disculpamos mutuamente. Eso es lo más real. Porque muchas veces pensamos o idealizamos una vida matrimonial como en las películas, ¿no? Y vivieron felices para siempre. ¡Wow! Sí, qué padre. No, el mundo es de colores. O sea, el mundo no es color de rosa, es de colores. Entonces va a haber altas y bajas y tienes que aprender. No tienes que estar idealizando algo que no puede suceder, ¿no? Amén. Dice, perdonar es lo que hace más agradable el viaje que hemos emprendido. Yo siempre medito en esto. Si de por sí la vida es corta, dice la Biblia que nuestro paso por este mundo es como un pestañeo de ojos, ¿no? O así yo lo visualizo, ¿no? A diferencia de la eternidad en la que vamos a vivir con Cristo, estar en su presencia y gozar de la salvación. Yo creo que la vida es un pestañeo de ojos a comparación de lo que vamos a vivir. Y si de por sí la vida es corta, ¿por qué nos afanamos? A veces nos afanamos en vivir mal. O sea, yo creo que la decisión es decir, hey, o sea, si yo perdono, si tan solo perdono mi viaje en el que yo mismo me metí, yo bendigo a mi mamá. Siempre hablo de mi mamá, pero de verdad... Ya la van a conocer. Ya la van a conocer, va a venir y de verdad que mi mamá es una mujer muy sabia. Sin duda se equivocó. Se equivocó en algunas decisiones, sin duda, pero eso no deja de ser sabia. O sea, de verdad, mi mamá con sabiduría no se equivocó. Y en alguna ocasión yo me peleé con Nadia y le dije, mamá, es que Nadia es así. Mi mamá dejó que yo me desahogara y que dijera todas las cosas de Nadia malas, ¿no?
y mi mamá simplemente con unas simples palabras me cayó la boca, me dice, hijo, esa vida tú la escogiste, no yo. Conmigo no vengas a hablar de nadie. Mi mamá de verdad es que me ha enseñado mucho a respetar a las mujeres, ¿no? Y mi mamá, sin ser feminista, sin caer en ese acto feminista, ¿verdad? Siempre ha valorado mucho a las mujeres y yo la bendigo porque ella valora mucho, ama mucho a mi esposa y sin duda eso me ayuda a respetar más todavía a mi esposa, ¿no? Entonces, así este comentario de verdad que yo lo bendigo y bendigo a mi mamá porque pues ¿qué me quejo de mi vida? Pues es lo que yo escogí. Me dice, mamá, yo no te escogí a nadie, o sea, tú la escogiste. Y tiene mucha razón, nosotros escogemos la manera en que vivir, de nosotros depende cómo va a ser nuestra vida con la persona que ya elegimos vivir, si va a ser buena o va a ser mala. Entonces, yo creo que la separación nunca, para mí nunca es la solución, a menos de que la persona, una de las dos personas esté en riesgo su vida. Nada más. Ese es el único motivo que yo pudiera identificar y que Dios pudiera permitir una separación, ¿no? Yo creo que todo se puede superar siempre y cuando hagamos este esfuerzo, reconocer que somos capaces de cambiar, reconocer que somos personas diferentes y entonces el perdón va a hacer que mi viaje sea más agradable. Wow, o sea, yo tengo un sueño con mi esposa, que a lo mejor ella no lo sabe, pero es irnos de un crucero. Creo que a lo mejor eso nunca va a llegar porque a ella no le gusta el mar. Y a mí me encanta el mar. Yo podría inclusive morir en el mar. O sea, de verdad, los animales... Sí me gusta el mar, pero para ir a viajar en el mar... Ok, entonces eso lo hemos platicado y yo así como que wow, o sea, a mí me encanta la aventura y mi esposa pues es más hogareña, ¿verdad? Si ella puede quedarse en la sala de la casa viendo televisión y yo soy más aventurero y vamos a esto y vamos al otro y bueno, hemos aprendido a tener una parte equilibrada, ¿no? Ni tanto en la casa, ni tanto en la calle, sino una vida siempre equilibrada, pero bueno, ese es mi sueño, ¿no? Ese viaje de crucero que pudiéramos emprender como matrimonio, de verdad yo lo disfrutaría demasiado y yo veo así la vida, como un crucero en donde depende de nosotros si vamos a disfrutar la alberca, si vamos a disfrutar la habitación, si vamos a disfrutar la comida, todo depende de nosotros, porque inclusive hay por hoy un eslogan de una taquería que se puede similitar o puede tener en similitud, perdón, el tema que estamos tocando. Dice, taquería tal, no están buenos los tacos, pero quitan el hambre. Entonces depende de nosotros el enfoque que le demos a la vida, ¿no? O sea, si nada más estás así, pues mi matrimonio. Hay un libro inclusive, que su título me sorprende, lo puedes buscar ahí en internet, que dice, no soy feliz, pero tengo marido. Wow, o sea, qué resignación de una mujer que pueda decir no soy feliz pero tengo marido, o sea, como un estatus social, ¿no? Entre los amigos, amigas, pues no soy feliz pero tengo el marido. Entonces depende de nosotros cómo queremos ver nuestro matrimonio y nuestro paso por esta vida, si la vamos a ver con felicidad o la vamos a ver como una resignación, que yo creo que no es la solución, mucho menos sabiendo que somos hijos de Dios y que Dios siempre quiere nuestra paz y que vivamos una vida plena, obviamente en su presencia, amén. Quiero leer Gálatas 5, 22, 24, si me ayudas. No, perdón, no es ese. Sí. No, era Santiago 3, 17. Ajá. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Amén. Entonces, fíjate cómo habla de ser sabios. O sea, estamos hilando, ¿verdad? Este punto de cómo tú decides vivir en esta vida. ¿Cómo decides tú que va a ser tu matrimonio? ¿Cómo decides tú que vas a vivir con tus hijos? ¿Quiénes van a ser tus amigos? ¿Qué vas a hacer
para Dios. O sea, todo lo que engloba una familia, toda esa visión de familia, requiere de un punto muy importante, que es sabiduría. Dice, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo. Algo padrísimo que yo podía ver en la iglesia, en la reunión de oración sobre todo. Éramos un equipo como de 12, 15 intercesores, más o menos. Unos orábamos por varones, en lo personal. A mí me tocaba orar por los varones, otros por la economía, otros por la iglesia, otros por los proyectos, otro por las mujeres, otro por los matrimonios, y así sucesivamente, otro por los niños, jóvenes, etcétera, etcétera. Y algo que me encantaba es ver personas súper adineradas orando por los matrimonios, ¿no? Un ejemplo. Y una persona que a lo mejor en lo económico no es como la otra persona, ¿verdad? No quiero decir que no sea bendecida. No se necesita dinero para ser bendecido. Es lo menos que se necesita. Pero el estatus social que a veces sí tenemos muy marcado, sobre todo en nuestro país, en México. Quizás aquí no. Pero sí hay un estatus social muy marcado allá en México. En donde si eres de tal ciudad, si eres de la capital, por ejemplo, no hombre, no te mereces ni el roce, ¿no? Ay, eres de Cuernavaca, pues hazte para allá, porque los de Cuernavaca, pues somos lo más fresa, o para unos lo más naco, lo más, etcétera. Sabemos de lo que hablamos, ¿no? O sea, una crisis social en lo cultural en nuestro país, en México. Quizás en otros países también se viva. Quizás también en este país, no lo sabemos. Pero hablando de ese choque cultural, yo podía identificar cuando orábamos cómo Dios nos hacía un solo cuerpo, en donde no existía estatus social, no existía estatus económico, no existía un estatus en títulos. Oye, tú eres el pastor y tú eres el siervo y tú eres una oveja, o tú eres el abogado. Veíamos abogados súper exitosos, doctores, veíamos personas de construcción, médicos, y todos orábamos en un mismo sentir, haciéndonos un solo cuerpo. Y de verdad es que eso es sabiduría, eso tiene que traer sabiduría a nuestras vidas, ¿no? Saber que solamente está en ti. O sea, no dependes ni de lo que sabes, ni de tu estatus, sino en el momento que tú tomas esta decisión de vivir una buena vida, de perdonar a las personas que te hicieron daño, no solamente a tu esposo, tu esposa, sino tu compadre, tu vecino, tu tío, tu tía, tu abuelo, tu padre, tu madre, no sé. Tenemos que saber que punto número uno, a lo que voy, es sabiduría de lo alto. La sabiduría no viene de tu raciocinio, o sea, la sabiduría viene de tu comunión con Dios, de esa sabiduría que se necesita. Quizás es ser una persona muy sabia en tu materia, a lo mejor estudiaste teología, a lo mejor estudiaste abogacía, paramédico, ¿no? Y a lo mejor esa sabiduría sí es esa sabiduría que te va a servir en el ámbito que tú te muevas. Pero cuando se trata de una sabiduría de cómo manejar nuestra vida, cómo guiar a nuestros hijos, cómo restaurar nuestro matrimonio, sin duda necesitamos una sabiduría de lo alto. Y esa se la da a médicos, a carpinteros, a amas de casa. No importa lo que te dediques, siempre y cuando tú se la pidas al Señor, el Señor te va a dotar de la misma sabiduría que lo está haciendo con la otra persona. Amén. Entonces, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, además pacífica, o sea, tiene que existir. Si en tu casa hay sabiduría, si tú crees y le puedes preguntar al Señor, Señor, dime y enséñame a identificar si en mi casa hay sabiduría de lo alto. Ok, el Señor te va a preguntar, es simple, ¿hay pureza en tu matrimonio, en tu relación? ¿Hay paz? ¿Hay bondad? ¿Hay compasión? Y sobre todo, ¿hay buenos frutos? Y esas 5 preguntas nos tenemos que hacer. ¿Hay buenos frutos en mi casa? ¿Hay frutos de amor, de paz, de reconciliación, de perdón, de sabiduría? Pero lo más fuerte es, ¿eres imparcial y eres sincero?
Eso es lo más fuerte, ¿no? Exacto, ¿sí? Que debes de reconocer. Claro, tenemos que ser imparciales y sinceros. Fíjate lo que dice, el perdón y la reconciliación no se pueden obligar o manipular. Es algo que debe de nacer en cada persona, libre y voluntariamente. Algo que yo me metí en las cosas del Señor. Yo era el rey ministerio. O sea, a todos lados yo quería estar dentro de la iglesia y mi esposa no. Entonces en alguna ocasión yo me acerqué con un pastor, ¿verdad? Según yo, bien, bien bien ungido. Y le dije, pastor, es que mi casa está muy mal. Mire, yo siento mi casa como una persona con un pie más alto que el otro. No, pues ¿por qué me dices eso? Porque yo estoy acá con el Señor, o sea, yo estoy metido en todo. Yo oro, yo leo la palabra, yo me voy a varones, me voy al congreso, ayudo en la iglesia. Y mi esposa nada más está aquí esperando que yo llegue y, o sea, ella no hace nada, no quiere trabajar, no quiere ir a la iglesia. Y, y algo que me quedó grabado es... Sí iba, sí iba. Bueno, sí ibas, pero bueno, sí tienes que aceptar que yo estaba queriendo Sí. meterme en todo y tú... Pero no. sí iba los domingos, era dominguera. Era dominguera. Porque esa era parte, estaba recién nacida. Apenas había llegado a Cristo y bueno, cabe mencionar que yo, Dios me llamó primero a mí, ¿no? En mi Sí. casa, a lo mejor en algunas casas es a la inversa. Pero al llamarme primero Dios, entonces yo sentía esa disparidad en nuestra casa y yo sentía que no avanzábamos porque ella no avanzaba, porque yo ya estaba bien arribototota y ella estaba en el primer escalón, ¿no? Y algo que me quedó muy grabado es que dice que, me dijo, es que todo es personal, que no podemos despedirle a mi esposa que avance al mismo ritmo porque ella tiene una relación con Dios independiente, Diferente. individual y gloria a Dios. Y yo aprendí a esperar a mi esposa, aprendí a empujarla, aprendí a motivarla, aprendí a ver que ella viera los frutos que en realidad estábamos teniendo a través de nuestro servicio. Y todo la dicha que pudiéramos vivir a través de entregarnos más al Señor, ¿no? A través de eso, pues ella como que fue avanzando un poquito más, pero sin, como dicen aquí, sin pusharla, ¿no? Sin pushar. Sin pusharla. Entonces ya estamos aprendiendo el Spanglish. Sí, Y- fue ajá. más que tú tuviste que estar orando más por mí y menos pelea. Claro, Porque realmente sí peleábamos y la recomendación que le dijeron es, ya no pelees, mejor ponte a orar más por ella. claro. Y así fue, realmente. Amén. Y bueno, algo que también pudiéramos identificar en nuestro hogar y aprovechar, como dice mi esposa, hace un rato lo mencionó, que tenemos que aprovechar, es como un lienzo en blanco, ¿no? El pintor, una persona que va a hacer una pintura, tiene un lienzo en blanco y de ahí empieza a crear y empieza a trabajar. Y bueno, el estudio nos define, o el libro nos define como el matrimonio, como ese matrimonio es ese cuadro en blanco, ¿verdad? Esa hoja en blanca en donde podemos aprender a avanzar, aprender a conocer a nuestra vida, a poder avanzar. Dice, el matrimonio, escucha, es el mejor escenario para aprender a amar. ¿En dónde lo vas a hacer? ¿En tu trabajo no vas a No. amar ahí a tu empleado o a la persona que está trabajando? Oye, te amo demasiado, ¿no? Es en tu matrimonio en donde tú puedes experimentar y avanzar en este amor. Es ese lienzo en blanco, es esa hoja en blanco en donde Dios te dice, a ver, te he puesto una hoja en blanco y ¿qué vas a hacer? Yo quiero que ames a tu esposa, yo quiero que experimentes el amor que yo he dotado a cada persona para que ame, para que sea feliz, para que sea pleno. Ahora, dentro de este escenario, ¿qué vas a hacer? Dice, el matrimonio es el mejor escenario para aprender a amar, donde el carácter es pulido, la humildad, híjole. A mí me encanta de verdad hablar de humildad. Una persona que no es humilde no acepta el cambio. Una persona que no es humilde no acepta. Y a fin de cuentas Dios fue humilde al despojarse de su deidad. Fue humilde y decir, por amor a ellos me voy a despojar de mi propio ser para perdonarlos. Y eso es lo que realmente Dios nos está pidiendo. Despojarnos
de nuestro ego, de nuestra vanidad, de nuestra ofensa, Nuestro de orgullo. nuestro orgullo y ser humildes. Y es el matrimonio, el único lugar en donde podemos pulir este don que Dios nos ha dado, ¿no? La humildad es probada y el perdón nos reconcilia. Amén. Algo que la Biblia también dice es que, bueno, nosotros estábamos separados de la gracia de Dios. Simplemente el amor que Cristo vino a darnos en la cruz del Calvario fue lo que nuevamente nos unió. Y Dios nos pone en ejemplo de que sí se puede dentro del matrimonio. Ahora, ya para terminar, el amor crece con el tiempo y se fortalece en tanto vamos superando las crisis. O sea, cada paso que tú des, cada barrera que tú saltes en tu matrimonio, vas a poder experimentar y superar ese placer de superar los conflictos. Amén. Dice, para lograrlo es necesario que cuidemos detalles como, uno, ser agradecidos con su matrimonio, con su cónyuge, ¿no? Agradecido. O sea, cualquier cosa que haga tu esposo o tu esposa, sea poca o sea mucho, ser agradecidos, ¿no? Punto número 2. Dice, otorga halago y reconocimiento. Felicita a tu pareja en todos sus logros personales. O sea, si hoy hizo un guisado nuevo tu esposa o tu esposo, felicítalo. Él se va a sentir bien. Ay, hice algo. Si hoy está limpia la casa, felicita. Si él lavó el carro e hizo algo padre, que a lo mejor puede ser algo mínimo, felicítalo. Gracias. Sí, y felicítalo. Si ha ascendido en su trabajo, si ha ido mejorando, felicítalo siempre. Porque tú estás reconociendo ese esfuerzo que él hace para la mejora de la familia. ¿Sí? Amén, sí. Siguiente punto, elimine la crítica de su boca. Yo le decía a mi esposa, ay, es que en algún momento le pedí un guisado que yo conocía como entomatado. Y le dije a mi esposa, hazte un entomatado. Bueno, pues ahí mi esposa bien preocupada, le habla a mi abuela o mi mamá, no sé quién fue, y mira, lo tienes que hacer así. Entonces llego yo y le digo, nah, así, ese no es el entomatado. Y la lastimé demasiado, muchísimo. No se lo volví a hacer. Ya no me lo volví a hacer hasta que le pedí perdón. Sí. Y entonces la crítica no ayuda, al contrario, te va separando más. Entonces, te cierra las puertas. Sí, simplemente, pues bueno, no hizo el entomatado como yo lo esperaba. Bueno, mira, no te salió, pero la próxima te va a salir bien y está bien rico, no te preocupes. Pues vaya, es una decisión que nosotros podemos tomar, ¿no? Siguiente. Controle los celos injustificados. Wow. Saben que los celos desgastan muchísimo la relación. Claro. Realmente. ¿Por qué? Porque a partir de eso ya no hay confianza, ya no estás tú en paz y realmente tu pareja, al que tú celas, él está en paz, él está tranquilo. ¿Por qué? Porque él sabe que no está haciendo nada malo, pero tú vives en esa cárcel que es horrible. Yo lo viví un tiempo, es horrible vivir en la cárcel de los celos y realmente Pablo estaba bien tranquilo, o sea, yo no dormía, yo era una angustia, una desesperación y es horrible estar así realmente, suéltalo, no puedes estar viviendo así y verás que trata a tu pareja diferente, suéltalo, pídele a Dios, quítame estos celos, este control que tengo esa obsesión por estar encima de mi esposo, de mi esposa, por estar encima, por controlarla, simplemente por saber dónde anda, dónde está. En aquel tiempo que a mí me pasó esto, yo no estaba la aplicación de GPS, pero créanme que si no, yo lo hubiera puesto para ver dónde andaba y él lo hubiera quitado por rebeldía, es más que nada rebeldía. Claro. Y confíen en su pareja, pídale a Dios que les quite eso, porque Él es el único que se los va a quitar. Claro. Su pareja no se los va a quitar. En un punto muy importante que nos va a ayudar demasiado a saltar este paso es saber que los celos no se eliminan. Porque hay algo que sientes en tu corazón, ¿verdad? Pero los celos sí se controlan. Entonces, aprender a controlar esos celos
va a traer paz en tu corazón. Tarde o temprano sí se van a eliminar, tarde o temprano ya no vas a desgastarte con ese tipo de emoción, pero siempre y cuando aprendas a controlarlos. Amén. Siguiente punto, respete la forma de ser de su cónyuge. Todas las personas somos diferentes. O sea, no podemos decirle, no, es que no me gusta tu manera de ser, yo esperaba que fueras diferente, o que fueras como aquel persona, o que mira, que no ves a él, que es bien buena persona, no puedes ser así igual a él. Pues no, la realidad es que no. No tratemos de cambiar a las personas. Cada uno tenemos una propia esencia y somos todos diferentes en nuestra forma de ser. No trate de cambiar su forma de ser. Y algo muy importante es que tú lo conociste así y tú lo aceptaste, ¿no? Yo en la universidad decía mucho el profesor, el mejor publicista es un novio. ¿Por qué? Porque vende, realmente vende y se casa, ¿no? A veces cambian completamente, pero realmente tú tienes que aprender a respetarlo. ¿Por qué? Porque él es tal cual es, no lo vas a cambiar y lo vas a hacer a tu forma. Claro. Ni a una forma idealista que tienes de una persona. ¿Sí? Amén. Amén. Siguiente punto. Dice, no discuta por todo. Uf, te hablan. Ahí te hablan. Ahí te hablan. No, porque realmente si tú empiezas a estar discutiendo por todo, hasta por el vaso o la taza de café que dejaron en la sala, en el comedor, en la habitación, es desgastante. No te desgastes por pequeñeces, ¿no? Antes Paolo y yo teníamos, yo tenía ese problema porque yo peleaba con él de deja la ropa tirada en todos lados, ¿no? Eso es de todos los hombres. Bueno, entonces yo peleaba mucho con él. Yo decía, si no hay ropa en el cesto de la ropa sucia, no vas a tener ropa limpia. Y me decía, ok, me pones un bote acá, otro acá. Pues íbamos a llenar la casa de botes de ropa sucia, ¿no? Entonces aprendí a tener paciencia, y él aprendió a estar echando también la ropa donde debe de ser. Entonces, y es un esfuerzo, la verdad. Sí. Lo que hago es, híjole, me tengo que esforzar, pero bueno, sí trato de hacerlo, ¿no? Algo importante es que luego me dice, ¿dónde está mi ropa? ¿La lavaste? No. Y ya sé que la dejó tirada allá en la esquina. Entonces yo así, me castiga. No es que lo castigue, es que para no discutir, nada más le digo, ay, no la vi, ¿no? Pero bien pude haberle peleado y es que no la pusiste en el bote, entonces se quedó allá y eso es algo que sale sobrando. No discutas. Yo digo que todos los varones debemos de tener un bote de basura de esos con una canasta. Bote de ropa sucia. Perdón, una bote de ropa sucia con una canasta para lanzarla y que caiga en el bote. Eso sería padrísimo. Sí, pero ¿verdad? Va a haber canastas en toda la casa. O sea, no. Ok, siguiente punto. No suponga que su cónyuge sabe. Eso siempre le digo a mi esposa y saber que los varones necesitamos. Las mujeres luego dicen, no, es que si él ya sabe que me gustan las rosas, o sea, no suponer, o sea, oye, no supongas que yo ya te voy a ayudar porque veo que estás limpiando. No, pídeme las cosas, ¿no? Sí. O sea, tener una buena comunicación va a ayudar demasiado a no tener ese tipo de conflictos, ¿no? Sí, dice el siguiente punto, inspire confianza. Porque muchas veces nosotros ocultamos las cosas, ¿no? Bueno, algo que algunos ocultan es cuánto ganas. Tenle confianza a tu pareja. No significa de que me vas a decir cuánto ganas porque ya estoy haciendo cuentas para saber cuánto me voy a ir a gastar o qué estás haciendo, o simplemente hacemos cosas que no son correctas. Inspirar confianza también es, no te preocupes, voy a trabajar, ahorita regreso. Porque ¿a dónde vas? Dime, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? No te vayas. Y es algo muy estresante. Inspira confianza. Estoy en tal lado, no te preocupes. Trata con la confianza. Si tú batallas con la desconfianza, trabaja con eso. Y inspira que tu pareja te ayude a que tu confianza regrese a ti. Porque el único daño que lo hace es hacia ti. Amén. Amén. Sí, de verdad es que yo puedo experimentar esa libertad, ¿no?
digo, no sé cómo manejar a veces el dinero. Yo tengo mucho problema en el manejo del dinero. Y yo he aprendido a confiar en mi esposa, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Aquí está mi dinero, pues ayúdame a administrarlo, porque de verdad a mí a veces se me dificulta, tengo muchas cosas en la mente. Y de verdad es que yo he aprendido a confiar en mi esposa. Si, yo no podría imaginarme que mi esposa me dijera, oye, ¿cuánto ganaste esta semana? Y tener que decirle, no me preguntes, o no sé, de verdad es ¿Qué que necesitas? sí, Porque oye, pues si te doy todo, ¿para qué me estás preguntando? Yo no me sentiría libre, la verdad, y yo puedo identificar esa confianza y esa relación de confianza con mi esposa, ¿verdad? Y eso inspiramos en el uno al otro. Sé que en el momento que yo le haga una pregunta, me va a contestar lo real, sea cual sea, ¿no? Porque, digo, el dinero es un ejemplo, pero aprendemos muchas veces a ocultar sin pecar, o sea, no quiero decir que estás pecando, no se trata de eso, sino se trata de establecer confianza de nuestra familia y sobre todo de nuestro matrimonio, ¿no? Que nuestros hijos confíen en nosotros, que nuestra esposa confíe en nosotros, y eso de verdad nos va a unir como matrimonio, y cada vez las peleas van siendo menos, que ese es el propósito, ¿no? Muy bien, hermanos, hemos terminado, nos alargamos 5 minutos, wow. pero bueno, yo espero que haya sido de gran bendición. El siguiente punto se está poniendo muy bueno. Vamos casi a la mitad del libro, pero yo sé que Dios nos está haciendo avanzar y crecer a la estatura del varón perfecto. Amén. Entonces quiero orar por ti, Señor. Hoy te doy gracias por la vida de los hermanos que están viendo este video. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra sea impregnada en nuestros corazones, Señor. Quizás nosotros no tengamos toda la verdad, quizás este libro, Señor, se equivoque en algunas cosas, pero yo sé, Señor, que tú le estás hablando a cada matrimonio y a cada persona, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que podamos hacer cambios como hijos tuyos, Señor, porque hemos sido llamados, Señor, para gloria y honra tuya, a hacer luz en medio de las tinieblas, Señor. Yo bendigo a cada matrimonio, a cada familia, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, y te pido que tu gracia y tu misericordia nos acompañen. Yo desato ángeles celestiales que nos estén guardando al norte, al sur, al este y al oeste, Padre. Bendice nuestra tierra, bendice nuestro trabajo, a nuestros hijos, nuestro negocio, y sobre todo, Señor, solidifica, Señor, nuestro matrimonio, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. A ti te damos, Señor, toda la gloria y honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que la paz del Señor sea con ustedes. Nos vemos la próxima semana con respecto a este curso. Bendiciones. Les amamos. Bye.